noviembre de 1926. Roma duerme bajo un cielo frío y sin estrellas. En un apartamento de la Vía Morgagni, un hombre pequeño encorvado de ojos oscuros e intensos termina de leer un telegrama. Lo dobla despacio, apaga la lámpara, sabe lo que viene. Hace semanas que los agentes del régimen los siguen por las calles, que los transeúntes cruzan la acera para no caminar a su lado, que el nombre de Mussolini pesa sobre Italia como una piedra sobre el pecho de un hombre dormido. Y sin embargo, este hombre pequeño no huye, no pide asilo, no sale corriendo hacia la frontera como tantos otros, se queda. Esa misma noche, el 8 de noviembre de 1926, la policía fascista llama a su puerta, lo arrestan, lo llevan encadenado y en ese instante comienza una de las historias más extraordinarias del siglo XX, la historia de un hombre al que intentaron silenciar encerrando su cuerpo y que respondió liberando su mente. Hay vidas que no caben en los libros de historia corrientes, vidas que exigen ser contadas despacio, en voz baja, como se cuenta algo que todavía duele y todavía importa. Antonio Gramsci fue un hombre que sufrió más de lo que cualquier ser humano debería soportar. La pobreza desde niño, la enfermedad desde la infancia, la cárcel durante 11 años, la separación de sus hijos, el exilio del amor. Y sin embargo, de ese sufrimiento nació algo que ni la dictadura más violenta de su época logró destruir. Esta es una historia sobre el poder de las ideas, sobre lo que significa resistir no con armas, sino con lucidez. Sobre por qué un tirano poderoso rodeado de ejércitos y adorado por multitudes le tenía miedo a un filósofo preso que apenas podía sostenerse en pie. Si estas travesías nocturnas por la historia te ayudan a descansar al final del día, considera suscribirte y dejar un comentario con lo que sientes. Esta comunidad de curiosos nocturnos crece gracias a quienes encuentran aquí un poco de calma y un poco de asombro. Bienvenido, ya puedes cerrar los ojos. El mundo en que vivimos hoy no es tan diferente al mundo que Gramsci intentó comprender. Los mismos mecanismos de poder, las mismas formas de convencer a la gente de que el orden existente es natural e inevitable. El mismo debate sobre quién controla la cultura, la educación. El relato de lo que somos y de lo que merecemos. Gramsci fue el primero en nombrar esas fuerzas con precisión clínica y con profundidad filosófica al mismo tiempo, y por eso su nombre sigue apareciendo un siglo después en las universidades de Buenos Aires y Ciudad de México, en los movimientos sociales de Barcelona y Bogotá, en los debates sobre libertad y dominación que sacuden a nuestras sociedades cada vez que alguien se atreve a preguntar ¿a quién le sirve el mundo tal como está? Esta es la historia para dormir de Antonio Gramsci, el hombre a quien Mussolini temía, la isla que forjó al gigante. Cerdeña no es una isla fácil de querer, es hermosa, sí, con sus acantilados color ocre, cayendo sobre un mar de azul imposible, con sus aldeas de piedra aferradas a la ladera de los montes como si temieran que el viento las arranque. Pero debajo de esa belleza hay algo más antiguo y más duro, una tierra de olvido. Una tierra a la que Roma, la gran Italia continental, miraba con la indiferencia con que los poderosos siempre miran lo que no les sirve. Los campesinos sardos trabajaban suelos pobres. Los mineros sardos bajaban a las entrañas de la tierra por salarios que no alcanzaban para alimentar a una familia, y las decisiones que determinaban sus vidas se tomaban lejos, en despachos del norte donde nadie pronunciaba sus nombres. En esa isla, en el pequeño pueblo de Ales, en la provincia de Cagliari, nació Antonio Francesco Gramsci el 22 de enero de 1891. Era el cuarto de 7 hijos de Francesco Gramsci, un funcionario de bajo rango con raíces albanesas italoizadas, y de Giuseppina Marcias, una mujer sarda de familia modesta que sería, para el pequeño Antonio, la figura más formativa de su infancia. Su madre tenía un don para contar historias. Tenía esa inteligencia que no se aprende en los libros, sino en la vida larga y difícil, y una capacidad de resistencia silenciosa que su hijo heredó de una manera que quizás ninguno de los dos comprendió del todo. La familia era pobre, pero no todavía desesperada. Eso cambiaría pronto. Cuando Antonio tenía apenas 4 años, algo le ocurrió al cuerpo que cambiaría el curso de su vida entera. La familia diría durante décadas que una sirvienta lo había dejado caer. Años más tarde, los médicos especularían que en realidad se trataba del llamado mal de Pot, una forma de tuberculosis que ataca la columna vertebral y deforma el esqueleto desde adentro. Nunca se supo con certeza.
Lo que sí se supo es lo que quedó. Una joroba pronunciada, una estatura que no alcanzaría el 1,5 metros, un cuerpo que dolería de formas distintas a lo largo de toda su vida, y una constitución frágil que lo haría vulnerable a enfermedades que otros sobrevivían sin mayor drama. En las aldeas sardas de finales del siglo XIX, un niño así era una carga, era también a veces una vergüenza. La diferencia física se leía como señal de algo, de mala suerte, de debilidad, de algo oscuro en el origen. Antonio creció sabiendo que su cuerpo era un problema, pero creció también con algo que su cuerpo no podía quitarle. Una mente que funcionaba a una velocidad y con una profundidad que desconcertaba a sus maestros desde el primer día de escuela. Aprendía rápido. Recordaba todo. Hacía preguntas que los adultos no sabían responder y leía con una voracidad que en otro niño podría haber parecido escapismo, pero que en él era algo distinto. Era hambre real. El mundo de los libros era el único en el que su cuerpo no importaba. Y entonces, cuando Antonio tenía 7 años, el segundo golpe, en 1898, Francesco Gramsci fue arrestado. La acusación era malversación de fondos públicos. Irregularidades administrativas en el ejercicio de sus funciones como funcionario. Fuera cierta o falsa la acusación, el resultado fue inmediato y brutal. El padre desapareció en la cárcel y la familia quedó sin su único ingreso. Giuseppina recogió a sus 7 hijos, cerró la casa en Ales y se trasladó con ellos a Ghilarza, un pueblo más pequeño en el corazón de la isla, donde al menos podría contar con algo de apoyo de parientes cercanos. Antonio tenía 7 años y su mundo se había partido en dos. Lo que siguió fueron años de una pobreza tan concreta que se puede tocar en las cartas que él escribiría décadas después. Años de un frío que entraba por las rendijas de las paredes, de comidas escasas, de ropa heredada que no abrigaba lo suficiente. A los 11 años, Antonio tuvo que abandonar la escuela. No porque no quisiera seguir estudiando, sino porque la familia necesitaba dinero. Consiguió trabajo en la oficina de impuestos local, un empleo de poca monta que le dejaba los dedos fríos sobre el papel y las horas contadas. Pero en las noches, cuando los demás dormían, él leía. Estudiaba por su cuenta con una disciplina que ningún maestro le había enseñado. Se preparaba para volver a la escuela cuando el padre saliera de la cárcel y esperaba. Francesco Gramsci fue liberado en 1904. Antonio tenía 13 años. Había perdido 2 años de escuela, había trabajado como un adulto desde los 11 y sin embargo cuando volvió al aula siguió destacando. La inteligencia no esperaba, la inteligencia tampoco se disculpaba. Hubo algo en esos años de privación que hizo en Gramsci lo que el fuego hace con el hierro. No lo rompió, lo endureció, y no de la manera amarga y cerrada en que la pobreza a veces endurece a la gente. Lo endureció hacia afuera, hacia la comprensión. Porque el pequeño Antonio, que había tenido que interrumpir su infancia para ir a trabajar, que vivía en una isla que el poder continental ignoraba, que cargaba en su espalda una joroba que el mundo leía como defecto, ese niño entendió algo que muchos no comprenden nunca, que el sufrimiento no es natural, que alguien lo decide, que alguien se beneficia de él. Esa intuición todavía vaga y sin palabras precisas era el origen de todo lo que vendría. Continuó sus estudios secundarios en Sant'Usurgiu, un pueblo a 10 millas de Ghilarza, y luego en Cagliari, la capital de la isla. En Cagliari se fue a vivir con su hermano mayor, Gennaro, que había regresado del servicio militar en el continente convertido en socialista convencido. Fue la primera vez que Antonio tuvo acceso regular a revistas de política, a debates sobre el movimiento obrero, a la idea de que la desigualdad no era un accidente de la naturaleza sino el resultado de un sistema construido deliberadamente por quienes se beneficiaban de él. Por aquellos años, las simpatías de Antonio no eran todavía claramente socialistas, eran sardistas. Lo que le ardía en el pecho era la rabia específica de quien ha visto a su tierra humillada por el poder de afuera. Los campesinos sardos que no podían vender su trigo porque el mercado estaba controlado por intereses del norte. Los mineros sardos que cuando se atrevían a protestar eran aplastados por tropas llegadas del continente. La sensación de que Cerdeña era una colonia disfrazada de provincia. Esa rabia particular, esa comprensión visceral de lo que significa ser gobernado desde lejos por quienes nunca te han visto la cara, sería una de las piedras más sólidas en los cimientos de su pensamiento,
Tenía 19 años cuando publicó su primer artículo político en un diario sardo. Ya escribía con una claridad que sorprendía. Con una capacidad de cortar hasta el hueso de un argumento sin derramar palabras innecesarias. Sus profesores lo notaban, sus compañeros también. Entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. En 1911, Antonio Gramsci se presentó a un concurso de becas para estudiar en la Universidad de Turín. Era una beca reservada para estudiantes necesitados de las antiguas provincias del Reino de Cerdeña. Había que rendir un examen. Había que demostrar mérito en circunstancias en que el mérito rara vez importaba más que el dinero o el apellido. Entre los otros candidatos, ese mismo año estaba un joven llamado Palmiro Togliatti, que se convertiría en uno de los hombres más importantes de la historia política italiana del siglo XX, y en el compañero, el rival, y la sombra permanente de Gramsci hasta el final de sus días, Antonio ganó la beca. Un muchacho de 20 años, encorvado, sin dinero, sin contactos, procedente de una isla que el poder apenas recordaba cuando quería extraer de ella algo útil, estaba a punto de llegar al corazón industrial de Italia, a la ciudad de las fábricas, de los sindicatos nacientes, de la nueva clase obrera que empujaba contra los muros del viejo orden con una fuerza que nadie sabía todavía cómo medir. El tren que lo llevó a Turín cruzó los Alpes al atardecer. Gramsci miraba por la ventana el cambio del paisaje. La roca caliza y el mar azul de Cerdeña quedaban atrás, y adelante se extendía una llanura vasta y húmeda, atravesada por fábricas que soltaban columnas de humo al cielo color plomo. No era hermoso como su isla. Era el mundo que importaba, el mundo donde se tomaban las decisiones, el mundo que él iba a aprender a comprender desde adentro. No lo sabía todavía, pero ese viaje en tren era el principio de todo. Llegó a Turín con poco dinero, una maleta liviana y una salud que ya era frágil. Vivió en cuartos sin calefacción, comió mal con frecuencia, durmió pocas horas y estudió con una disciplina que asombraba a sus compañeros. Se inscribió en la Facultad de Letras y comenzó a estudiar lingüística bajo la dirección del profesor Matteo Bartoli. Un académico que reconoció inmediatamente la excepcionalidad de su alumno y que se convertiría en uno de los primeros adultos en tratarlo no como un caso de curiosidad, sino como un igual intelectual. También estudió historia, filosofía, teatro, literatura italiana y europea. Leía en varios idiomas, absorbía todo, pero Turín no era solo una universidad. Turín era una ciudad en transformación violenta. La Fiat y la Lancia reclutaban obreros de todo el sur de Italia. Los barrios obreros crecían en los márgenes de la ciudad como una marea humana que nadie había planificado. Los sindicatos organizaban. Las huelgas comenzaban y se sofocaban y volvían a comenzar. En las plazas y en los talleres algo hervía. La conciencia de que el trabajo humano valía más de lo que el mercado decía que valía, y de que esa diferencia entre el valor real y el precio pagado era la médula misma de la injusticia. Gramsci no tardó en entrar en ese mundo. A través de los círculos socialistas de la universidad, a través de los trabajadores sardos emigrados que encontró en los barrios obreros de la ciudad, comenzó a tejer una comprensión que ningún libro universitario podía darle por sí solo. La comprensión de que la política no era una abstracción de salón, sino la carne viva de la vida de las personas. Se unió al Partido Socialista Italiano en 1913, empezó a escribir para periódicos obreros, y poco a poco, el estudiante brillante y solitario que había llegado a Turín con una maleta liviana y una joroba que el mundo no sabía cómo mirar, comenzó a convertirse en otra cosa, en una voz, en una presencia, en alguien que cuando hablaba la gente escuchaba. El viejo mundo se estaba resquebrajando y Antonio Gramsci, el niño de Cerdeña que había cargado su cuerpo roto por los caminos polvorientos de una isla olvidada, estaba empezando a entender por qué. El fuego de Turín. Hay ciudades que forman a los hombres y ciudades que simplemente los contienen. Turín, en la segunda década del siglo XX, era de las primeras. La ciudad olía a aceite de motor. Las chimeneas de las fábricas marcaban el cielo como dedos negros señalando hacia arriba. Por las mañanas, los obreros llegaban en masa a las puertas de Fiat y Lancia, con las manos callosas y los ojos todavía soñolientos, y se tragaban 12 horas de ruido y calor y movimiento repetitivo por un salario que no alcanzaba.
Por las noches, los más despiertos se reunían en las sedes de los sindicatos o en los pisos pequeños de los barrios obreros y hablaban, discutían, leían en voz alta fragmentos de periódicos y panfletos, hacían preguntas que nadie en el poder se molestaba en responder. Antonio Gramsci vivía en esa ciudad con la misma intensidad con que un pez vive en el agua, no como observador. Como parte del 1915 había dejado definitivamente la universidad. No fue una decisión fácil, ni siquiera fue una decisión completamente libre. Era muy difícil para un joven sin dinero, con una salud constantemente amenazada y una militancia política que crecía sin parar, mantener el ritmo de los estudios formales. Pero hay algo más que decir sobre ese abandono. Gramsci nunca dejó de estudiar. Lo que dejó fue la universidad. El conocimiento lo siguió buscando con una voracidad que ninguna institución podría haber contenido de todos modos. En esos años leyó a Machiavelli y a Hegel, a Croce y a Marx, a los clásicos de la literatura italiana y a los pensadores del movimiento obrero europeo. Aprendía lenguas, tomaba notas, pensaba de una manera que raramente se separa de la vida y casi siempre regresa a ella. Escribía. Desde 1914 sus artículos en los periódicos socialistas turineses habían empezado a circular más allá de los círculos locales. Escribía en Il Grido del Popolo, el grito del pueblo, con una mezcla de análisis político y sensibilidad literaria que resultaba extraña y magnética. Hacía crítica de teatro al mismo tiempo que analizaba la dinámica de poder entre el norte y el sur de Italia. Discutía a Ibsen con la misma seriedad con que discutía la táctica electoral del Partido Socialista. Para alguien que no lo conociera, podría haber parecido un amateur con intereses dispersos. Para quien lo leía con atención, era evidente que todo respondía a una misma pregunta central que Gramsci no formulaba todavía de manera explícita, pero que ya guiaba todo su pensamiento. ¿Cómo se mantiene el poder sobre los que no tienen poder? En 1916, de la edición piamontesa de Avanti, el diario oficial del Partido Socialista, era ya una figura conocida en los círculos radicales de Turín. Pero lo que vendría en 1917 lo cambiaría todo, a él y a su generación. La Revolución Rusa de octubre de 1917 cayó sobre los socialistas europeos como una luz de otro mundo. La promesa de que la revolución era posible, de que el poder de los trabajadores no era una fantasía de filósofos, sino una realidad histórica que acababa de suceder en el país más grande de la Tierra. Eso transformó algo en la temperatura del movimiento obrero europeo. Gramsci lo sintió con una intensidad que quizás pocos de sus contemporáneos comprendieron. No era euforía ciega, era algo más complejo, la certeza de que la historia era movible, de que los hombres y las mujeres podían doblarla con sus manos si comprendían bien las fuerzas que actuaban sobre ella. Escribió un artículo en esas semanas que le valdría la admiración de Lenin y le granjearía también, con el tiempo, algunas enemistades dentro del propio movimiento. Lo tituló, con una ironía deliberada y provocadora, La revolución contra el capital. Su argumento era sutil y audaz. La revolución bolchevique no había seguido el libreto ortodoxo del marxismo determinista. El que decía que la revolución solo era posible cuando el capitalismo hubiera alcanzado su máximo desarrollo histórico. Los rusos no habían esperado ese momento, lo habían forzado, y eso significaba para Gramsci que la voluntad humana, la cultura, la conciencia, el trabajo de forjar una comprensión del mundo entre los oprimidos importaba tanto como las condiciones materiales. A veces más, era una idea que el marxismo oficial encontraba incómoda. Era también una idea que anticipaba todo lo que Gramsci pensaría durante el resto de su vida. El año siguiente, 1918, trajo el fin de la Primera Guerra Mundial y con él una oleada de espera tensa en toda Europa. Los soldados regresaban a sus países destruidos, hambrientos, rabiosos. Los obreros salían de 4 años de guerra en los que los habían mandado a morir por intereses que no eran los suyos. Y en Italia, como en Alemania y en Hungría y en otros lugares del continente, esa rabia acumulada empezó a buscar salida. Gramsci cofundó junto a Palmiro Togliatti, Gramsci cofundó Tasca y Umberto Terracini una publicación que se llamaría L'Ordine Nuovo, Rassegna Settimanale di Cultura Socialista, El Orden Nuevo, revista semanal de cultura socialista. Era un nombre ambicioso para lo que en su comienzo era apenas un semanario de modesta tirada.
pero tenía algo que pocos periódicos políticos de su tiempo tenían: un proyecto real. L'Ordine Nuovo no era solo un vehículo de propaganda, era un espacio de formación, de discusión, de elaboración de ideas. Su eslogan informal rezaba algo así: educaos, porque necesitaremos toda vuestra inteligencia; agitaos, porque necesitaremos todo vuestro entusiasmo; organizaos, porque necesitaremos toda vuestra fuerza. Haga. Ese triángulo, la inteligencia, el entusiasmo y la organización, era también la estructura del pensamiento de Gramsci. No creía en una sola de esas tres sin las otras dos. Fue también a través del orden nuevo que Gramsci comenzó a desarrollar su primera gran contribución teórica al pensamiento político: la idea de los consejos de fábrica, inspirados vagamente en los soviets rusos, pero adaptados a la realidad industrial italiana. Los consejos de fábrica eran organismos de autogestión obrera. No eran simplemente sindicatos que negociaban condiciones laborales con los patrones. Eran algo más radical: la idea de que los obreros podían y debían hacerse cargo directamente de la organización de la producción, de que el trabajo no era simplemente una mercancía que se vendía y se compraba, sino el acto central mediante el cual una sociedad se crea a sí misma, y que quienes lo realizaban tenían el derecho y la capacidad de gestionarlo. Era una idea que los industriales turineses encontraban inaceptable, y Lenin desde Moscú encontraba prometedora. Lo que ocurrió entre 1919 y 1920 en el norte de Italia ha quedado en la historia con el nombre de Bienio Rosso. Los 2 años rojos. Fue un periodo de agitación obrera sin precedentes en la historia italiana: huelgas masivas, ocupaciones de fábrica, consejos de trabajadores que tomaban el control de los talleres y los mantenían funcionando. En Turín, en el verano de 1920, los trabajadores de las grandes fábricas llegaron a ocuparlas durante semanas, organizaron la producción por su cuenta, mantuvieron el orden, demostraron que podían hacerlo. Gramsci estaba en el centro de todo aquello, no como agitador de masas, porque su físico y su carácter no eran los de un orador de tribuna que levanta multitudes con la voz. Era más bien el hombre que pensaba con más claridad que nadie lo que estaba pasando y lo que podía pasar. Y lo escribía con una precisión que los trabajadores más formados reconocían y los líderes políticos temían. Pero los 2 años rojos terminaron, y no de la manera que nadie esperaba. El movimiento fue aplastado, sí. Las fábricas fueron devueltas a sus dueños, los consejos obreros fueron disueltos, pero lo que más golpeó a Gramsci no fue la derrota en sí misma, fue la forma en que ocurrió. La clase obrera italiana había demostrado que tenía la capacidad práctica de gestionar la producción. Había demostrado disciplina y organización. Y sin embargo, el movimiento había colapsado, en gran medida porque el resto de la izquierda italiana no había respondido, porque el Partido Socialista estaba demasiado fragmentado, demasiado dividido entre facciones que se disputaban la línea correcta mientras el enemigo avanzaba. El enemigo avanzaba. Eso era lo que más importaba ahora, porque mientras la izquierda debatía su propio programa, en las calles de Italia estaba ocurriendo algo distinto y mucho más peligroso. Un ex socialista llamado Benito Mussolini había fundado en 1919 los Fasci di Combattimento, grupos paramilitares de camisas negras que atacaban las sedes sindicales, incendiaban los locales de los partidos de izquierda y golpeaban, y a veces mataban, a los organizadores obreros. Los industriales que habían tenido miedo de los consejos de fábrica financiaban discretamente a esas cuadrillas. El gobierno miraba para otro lado. A veces más que eso, Gramsci vio venir el fascismo antes que casi nadie. Lo dijo en los artículos, lo advirtió en las reuniones del partido. No era una amenaza que se pudiera ignorar esperando que se resolviera sola. Era una respuesta orgánica del poder a la amenaza de la izquierda, una forma nueva de dominación que no se contentaba con ganar elecciones, sino que quería destruir la posibilidad misma de la oposición. En enero de 1921, en la ciudad de Livorno, se produjo la escisión definitiva del Partido Socialista. La facción comunista, que incluía a Gramsci y a Togliatti, se separó y fundó el Partido Comunista de Italia. Era un momento necesario en cierto sentido, pero también era un momento de debilitamiento. La izquierda italiana, en el preciso momento en que más necesitaba unidad, se fracturaba en pedazos. El verdadero trabajo apenas comenzaba. Y la sombra que se extendía sobre Italia era ya demasiado larga para ignorarla.
En el otoño de 1922, Mussolini llegó al poder. La llamada Marcha sobre Roma del 28 de octubre de ese año fue menos una toma militar que un acto de teatro político. Las columnas de camisas negras marchando hacia la capital mientras el rey Víctor Manuel III, con una mezcla de miedo y oportunismo, invitaba a Mussolini a formar gobierno. Italia tenía su dictador, Aga. Y la pregunta que Gramsci llevaría consigo durante el resto de su vida era la misma que lo había desvelado durante los 2 años rojos, formulada ahora con una urgencia diferente. Haga. ¿Cómo un poder que usa la violencia y el miedo logra que la gente lo acepte e incluso lo apoye sin resistir? La historia había cambiado bajo sus pies. Haga. Y Gramsci sabía que la respuesta a esa pregunta no estaba en los manuales de táctica militar, estaba en algo más profundo, más invisible, más difícil de combatir. Haga. Estaba en la cultura, en el sentido común, en las ideas que la gente cree tan naturales que nunca se pregunta de dónde vienen ni a quién le sirven. La idea que lo ocuparía el resto de su vida estaba tomando forma. Haga. Y pronto no tendría otra cosa con qué trabajar que su mente encerrada entre 4 paredes. Capítulo 3. El hombre que Mussolini no pudo ignorar en mayo de 1922. Haga. Antonio Gramsci viajó a Moscú como representante del recién fundado Partido Comunista de Italia ante la Internacional. Haga. Comunista, el Comintern. Era la primera vez que salía de Italia. Era también la primera vez que podía dormir sin el ruido constante de las fábricas turinesas, sin el peso de los artículos pendientes, sin la amenaza cotidiana de las camisas negras que ya patrullaban muchas calles del norte. Moscú en el verano de 1922 era una ciudad convulsionada y magnética, llena de delegados de partidos comunistas de todo el mundo que llegaban con sus esperanzas y sus tesis y sus disputas internas, hablando 10 idiomas distintos en los pasillos de los grandes edificios requisados donde se celebraban los congresos y las reuniones del Comintern. Gramsci llegó exhausto. Su salud, que nunca había sido robusta, había sido sometida a un esfuerzo enorme durante los 2 años anteriores. Poco después de llegar a Moscú sufrió un colapso nervioso que lo obligó a ingresar en un sanatorio en las afueras de la ciudad, el Serebrany Dvor, un lugar de reposo entre los pinos, lejos del ruido. Allí, en ese sanatorio al borde de un río, mientras se recuperaba lentamente, conoció a Julia Schucht. Julia era violinista. Era joven, inteligente, de ojos oscuros y una sensibilidad que el propio Gramsci describiría en sus cartas con una ternura que resulta casi sorprendente en un hombre conocido por su rigor intelectual. Era hija de una familia de revolucionarios rusos, criada en un ambiente donde la política y el arte convivían sin contradicción. Tocaba el violín con una concentración que a Gramsci le parecía un espejo de la suya propia cuando escribía. Se enamoraron despacio, como se enamora la gente que tiene miedo de lo que siente porque sabe que el mundo no va a facilitarles nada. Se casaron en 1923, tuvieron un hijo, Delio, en 1924, y luego un segundo hijo, Giuliano, en 1920. Gramsci nunca vio a Giuliano. Nunca ese detalle, esa grieta en la vida de un hombre que amaba con una profundidad que sus cartas hacen evidente. No es un accidente biográfico menor, es el emblema más humano del precio que pagó. Un hombre que teorizó sobre la liberación del pueblo vivió sin poder besar a su propio hijo. Un filósofo que escribió sobre la humanidad plena de los trabajadores fue privado de la experiencia más elemental de la humanidad, ver crecer a su hijo, pero en 1922 ese futuro todavía no era visible. Gramsci permaneció en Moscú hasta finales de 1923, trabajando en el Comintern, aprendiendo, discutiendo, absorbiendo el enorme debate que recorría el movimiento comunista internacional sobre la estrategia, sobre el significado de la revolución, sobre qué hacer en los países de Europa Occidental, donde la revolución no había llegado y el capitalismo se había reorganizado después del susto. Fue en esos años en Moscú donde Gramsci empezó a distanciarse discretamente de algunas ortodoxias del marxismo oficial, no de manera escandalosa, pero sí de manera irreversible. Volvió a Italia a finales de 1923, a través de Viena, donde pasó varios meses intentando organizar un partido comunista italiano que la represión fascista había puesto en dificultades serias. El país al que volvió no era el mismo que había dejado. Mussolini llevaba 1 año en el poder y lo había usado con una eficiencia feroz. Los sindicatos estaban siendo desmantelados. Los periódicos de oposición eran atacados o clausurados.
Los líderes de la izquierda vivían en la clandestinidad o en el exilio. El aire de Italia tenía un peso diferente. En abril de 1924, Gramsci fue elegido diputado en el Parlamento italiano, representando al Partido Comunista en la circunscripción del Véneto. La inmunidad parlamentaria era, en teoría, su protección. En la práctica, era apenas un papel. Pero Gramsci decidió usarla mientras durase. Volvió a Roma. Vivió en un pequeño apartamento, escribió con regularidad para l'Unità, el diario del partido que él mismo había contribuido a fundar, y se sentó en los escaños del Parlamento italiano a decir en voz alta lo que Mussolini no quería que nadie dijera. Fue también en 1924 cuando ocurrió algo que sacudió a Italia entera y que mostró con claridad brutal hasta dónde estaba dispuesto a llegar el régimen. Giacomo Matteotti era diputado socialista, un hombre de coraje notable que había subido a la tribuna parlamentaria para denunciar las irregularidades y la violencia de las elecciones de ese año, impugnando la legitimidad misma del gobierno fascista. El 10 de junio de 1924, Matteotti fue secuestrado en la calle por un grupo de fascistas y asesinado. Su cuerpo apareció semanas después enterrado en un bosque a las afueras de Roma. El asesinato de Matteotti produjo una crisis política real. Hubo un momento, breve y tenso, en que pareció posible que el régimen de Mussolini pudiera caer. Los partidos de oposición se retiraron del Parlamento en señal de protesta, en lo que se llamó la secessione dell'Aventino. Gramsci, que participó en las deliberaciones sobre qué posición tomar, advirtió desde el principio que esa retirada era un error estratégico. Alejarse de la tribuna parlamentaria era cederle el escenario al enemigo. No fue escuchado. Mussolini sobrevivió la crisis. En enero de 1925 pronunció ante el Parlamento el discurso más audaz y más revelador de su mandato, asumiendo públicamente la responsabilidad moral y política de lo ocurrido y desafiando a sus opositores a hacer algo al respecto. Era una declaración de impunidad, una afirmación de que el poder ya no necesitaba disimularse. En mayo de ese mismo año, 1925, Gramsci hizo su única intervención en el Parlamento italiano. La sesión del 16 de mayo quedó registrada con una claridad casi cinematográfica. Gramsci se levantó para hablar contra una nueva ley que el gobierno quería aprobar para disolver las organizaciones de masas no fascistas. Era una ley que significaba, en la práctica, la eliminación de toda vida política independiente en Italia. En el transcurso del debate, Mussolini lo interrumpió. Intentó desacreditarlo. Habló sobre él con ese tono de burla condescendiente que usaba con los oponentes que no podía ignorar del todo. Gramsci respondió con calma, con datos, con una precisión que hacía más daño que cualquier grito. El Duce no olvidó esa sesión. Entre 1924 y 1926, Gramsci escribía sin parar. Artículos para l'Unità, cartas al partido, documentos estratégicos, reflexiones teóricas. Era también en esos años, aunque nadie lo sabía todavía. Cuando estaba madurando la comprensión que se volcaría en los cuadernos de la cárcel. La pregunta central que lo ocupaba era la misma que había formulado al ver caer los consejos de fábrica y al observar el ascenso del fascismo. ¿Por qué la clase trabajadora no se rebelaba? ¿Por qué una mayoría de personas que no se beneficiaba del sistema existente lo defendía, lo reproducía, a veces lo amaba? La respuesta que estaba elaborando era que el poder no funciona solo con la fuerza. Que la fuerza es el último recurso del poder, no su método cotidiano. Que el método cotidiano del poder es mucho más invisible y mucho más eficaz. Es la construcción de un consenso. Es convencer a la gente de que el mundo tal como está es el único mundo posible. Es hacer que las ideas de los que dominan parezcan el sentido común de todos. Eso era lo que el fascismo hacía. Y eso era lo que Gramsci podía nombrar con una precisión que lo hacía peligroso de una manera que ningún fusil podía. Replicar. El año 1926 fue el año en que el régimen decidió que ya era suficiente. En el otoño de ese año hubo varios atentados fallidos contra Mussolini. El cuarto de ellos, en octubre, fue el pretexto que el régimen necesitaba. Con la velocidad y la eficiencia que caracterizan a los gobiernos autoritarios cuando finalmente deciden actuar sin restricciones, el gobierno fascista aprobó una serie de leyes de excepción que abolían todos los partidos políticos y todos los periódicos independientes. Suspendían los derechos,
civiles fundamentales y establecían un tribunal especial para juzgar a los enemigos del régimen. Gramsci podría haberse ido. Otros lo hicieron. Muchos cuadros del partido cruzaron la frontera. Hubo quien le dijo a Gramsci directamente que debía salir de Italia, que su nombre estaba en las listas, que era un hombre marcado. Él lo sabía y se quedó. De todos modos, no hay un registro preciso de por qué haga. Puede que creyera que su inmunidad parlamentaria todavía lo protegía. Puede que no quisiera abandonar a los compañeros que no podían salir. Puede que hubiera algo en su carácter, algo formado en los años de pobreza y resistencia en Cerdeña, que lo hacía incapaz de retirarse cuando el momento era más oscuro. La noche del 8 de noviembre de 1926, la policía llegó a su apartamento en la vía Morgagni. Lo esposaron, lo llevaron al coche, lo condujeron a la prisión de Regina Coeli. En los meses siguientes fue trasladado primero a la isla de Ustica, donde comenzó a organizar clases para los otros presos políticos, enseñando historia y política con el mismo orden metódico con que había aprendido él mismo de niño. Luego fue llevado a Milán, donde fue interrogado repetidamente, y en mayo de 1928, junto con otros 21 dirigentes comunistas, juzgado ante el Tribunal Especial del Régimen Fascista. El juicio fue una farsa, como era de esperar. Las pruebas eran lo que siempre son en los juicios políticos, pretextos vestidos de legalidad, pero hubo un momento del juicio que trascendería los muros de esa sala y recorrería el siglo entero. El fiscal del régimen, Isidoro Ciampoli, al solicitar la condena máxima para Gramsci, pronunció la frase que se convertiría en involuntario homenaje a su víctima. Por 20 años debemos impedir que este cerebro funcione. 20 años, 4 meses, 5 días. Esa fue la condena. El cerebro que debían detener era el de un hombre que pesaba menos de 50 kilos, que tenía la columna vertebral deformada desde la infancia, que escupía sangre, que llevaba meses en condiciones de detención que ya habían comenzado a destruir su cuerpo, y sin embargo, ese cerebro nunca dejó de funcionar. Capítulo 4. Los cuadernos del silencio. La prisión de Turi está en Apulia, en el sur de Italia. En una llanura árida y calurosa que en verano se convierte en un horno y en invierno en un páramo de viento y humedad. No es el tipo de lugar donde uno imagina que se escribe filosofía. Es el tipo de lugar donde uno aprende lo que significa que el tiempo no tenga forma. Antonio Gramsci llegó a Turi en julio de 1928. Después de su condena, tenía 37 años. Tenía por delante, según la sentencia, 20 años de ese mismo tiempo sin forma. Su celda era pequeña, con una ventana que daba a un patio donde crecía pasto entre las grietas del adoquinado. Los presos comunes y los políticos convivían en condiciones de hacinamiento que el reglamento fascista justificaba con el lenguaje frío de la administración penal. La atención médica era mínima y deliberadamente insuficiente. El correo era revisado por los censores, que devolvían las cartas que contenían referencias a política, a situaciones externas, a cualquier cosa que pudiera considerarse subversiva. Gramsci aprendió pronto a escribir en código. Llamó al marxismo filosofía de la praxis, usó el lenguaje de la filosofía académica como una capa sobre el pensamiento político para que los censores que esperaban consignas y llamamientos a la revolución pasaran de largo. En enero de 1929 solicitó permiso para escribir en su celda. Le fue concedido con restricción. El 8 de febrero de ese año, abrió el primer cuaderno. Era un cuaderno escolar, de los que se compran en las papelerías de cualquier ciudad. La tapa era de cartón, las páginas eran de cuadrículas, no había nada especial en él, y sin embargo en ese cuaderno comenzó uno de los actos de pensamiento más extraordinarios del siglo XX. Escribir le costaba, no solo intelectualmente, físicamente. Sus manos temblaban por los trastornos neurológicos que la cárcel había agravado. La luz de la celda era escasa y dañaba sus ojos, que ya eran débiles. Los dolores de cabeza eran frecuentes, a veces tan intensos que no podía leer. Había noches en que vomitaba sangre, había semanas en que la uremia, la acumulación de toxinas en la sangre por un riñón que empezaba a funcionar mal, lo dejaba postrado y desorientado. Y sin embargo, cuando podía, escribía en esos cuadernos, que llegarían a ser más de 30, con más de 3000 páginas escritas con letra apretada y uniforme.
Gramsci construyó el edificio conceptual que haría de él el pensador político más influyente del siglo XX después del propio Marx. El concepto central de toda su obra era la hegemonía. No era una palabra que él hubiera inventado. Lenin la había usado antes, con un sentido diferente. Pero Gramsci la tomó y la transformó en algo radicalmente nuevo, en una llave maestra para entender cómo funciona el poder en las sociedades modernas. La pregunta que lo había perseguido durante años, la pregunta de por qué los trabajadores no se rebelaban, encontraba aquí su respuesta más elaborada. No se rebelaban, argumentó Gramsci, porque el poder de las clases dominantes no descansaba solamente en la fuerza, en los ejércitos y las policías y las cárceles, aunque todos esos instrumentos existían y se usaban. El poder descansaba sobre todo en algo más íntimo y más difícil de nombrar, en el consenso. En la capacidad de las clases dominantes de hacer que sus valores, sus ideas, su visión del mundo aparecieran como el sentido común de toda la sociedad, como la manera natural y obvia de entender las cosas, como el único mundo posible. Imaginemos, escribía Gramsci en la intimidad de su celda, una sociedad donde los trabajadores están convencidos de que la riqueza de unos pocos es el resultado de su talento y su esfuerzo, y que su propia pobreza es el resultado de su falta de talento y de esfuerzo. En esa sociedad el orden existente no necesita tanques en las calles todos los días. Se reproduce solo, en cada conversación de familia, en cada clase escolar, en cada sermón dominical, en cada programa de radio que presenta al patrón como un benefactor y al sindicato como una amenaza. El poder se convierte en cultura, la dominación se convierte en sentido común. Eso era la hegemonía. Y Gramsci lo veía en acción a su alrededor con una claridad que el fascismo volvía irónica. El régimen de Mussolini no solo mandaba, convencía, construía rituales, fabricaba símbolos, creaba un sentido de identidad nacional basado en la grandeza imperial, en la virilidad, en la fuerza. Y una parte significativa de la población italiana que no se beneficiaba de ese régimen de ninguna manera concreta lo apoyaba porque lo había aprendido a sentir como propio. Desde su celda, Gramsci miraba eso con los ojos del pensador que ha pasado toda su vida preguntando cómo funciona el poder, y concluía que para cambiar el mundo no bastaba con asaltar el poder político. Había que ganar primero la batalla cultural, había que crear lo que él llamó una contrahegemonía, un sistema alternativo de valores de sentido común que pudiera competir con el del poder dominante y eventualmente reemplazarlo en la percepción de la mayoría. Para eso, hacía falta un tipo especial de persona, no el intelectual tradicional, el académico encerrado en su torre de marfil y no se mezcla con el mundo real. Hacía falta lo que Gramsci llamó el intelectual orgánico, alguien que surge del propio seno de la clase trabajadora, o que al menos trabaja junto a ella y desde ella, alguien que traduce la experiencia vivida en comprensión articulada, que ayuda a la gente a nombrar lo que ya siente pero no sabe cómo decir. No era un concepto abstracto, era un autorretrato, era lo que Gramsci había sido toda su vida, desde los artículos en El Grido del Popolo hasta los debates sobre los consejos de fábrica. Y era también lo que intentaba seguir siendo desde su celda en Turi, escribiendo para un mundo que no podía leerlo todavía, depositando ideas en esos cuadernos como quien deposita cartas en un buzón sin saber cuándo serán recogidas. Además de la hegemonía y del intelectual orgánico, los cuadernos desarrollaban otros conceptos que la teoría política del siglo XX adoptaría como herramientas fundamentales. La distinción entre la guerra de movimiento y la guerra de posición. La primera, la táctica de la ofensiva directa y rápida, como la que había funcionado en Rusia porque allí el Estado zarista no tenía una hegemonía cultural consolidada. La segunda, la táctica de largo aliento que hacía falta en las democracias capitalistas de Occidente, donde el poder estaba entretejido en toda la trama social y no podía ser simplemente tomado por asalto. El concepto de bloque histórico, la alianza de clases y grupos que sostiene un determinado orden social no solo con la fuerza, sino con el consentimiento activo de sus miembros. La noción de subalterno, los grupos sociales que no solo son explotados materialmente, sino que son borrados de la historia. Privados de la capacidad de contar su propia experiencia con sus propias palabras. Todo esto lo escribía un hombre al que le temblaban las manos.
Un hombre cuyo cuerpo se estaba disolviendo despacio mientras su mente construía un edificio que tardaría décadas en ser comprendido en toda su dimensión. Su hermana política, Tatiana Schucht, era su salvavidas. Tatiana Aga, hermana de Julia, vivía en Roma y visitaba a Gramsci con una regularidad y una devoción que la historia debería recordar más de lo Aga que lo hace. Llevaba libros, llevaba medicamentos cuando la dirección de la prisión lo permitía. Llevaba noticias de Julia y de los niños en Moscú, sacaba las cartas de Gramsci de la cárcel y las hacía llegar a sus destinatarios. Y fue Tatiana quien, junto con el economista Piero Sraffa, que usaba sus contactos en Cambridge para conseguir los libros que Gramsci pedía, hizo posible que ese cerebro siguiera funcionando. Las cartas que Gramsci escribió desde Turi son, en sí mismas, una de las obras maestras de la literatura epistolar del siglo XX. Hay cartas a sus hijos en las que les cuenta sobre los gorriones que ve desde la ventana de su celda, sobre los colores del amanecer sobre la llanura apuliana, sobre los cuentos populares sardos que él mismo había escuchado de niño. Cartas en las que un hombre que no puede abrazar a sus hijos les transmite el mundo con palabras. Hay cartas a Julia que oscilan entre la ternura y la frustración, entre el amor y el dolor de una distancia que el tiempo vuelve cada vez más insoportable. Julia estaba enferma en Moscú, sufría una especie de colapso nervioso que se prolongó durante años, y su relación con Gramsci se fue convirtiendo en algo difícil de sostener desde la distancia y el silencio forzado de la cárcel. Hay una carta de 1929 escrita a Tatiana Aga, en la que Gramsci describe la sensación del tiempo en la cárcel con una imagen que se queda grabada. El tiempo ha llegado a parecerme algo de carne desde que el espacio ha dejado de existir para mí. Era el pensamiento de un hombre que había convertido la privación extrema en material de reflexión, no por masoquismo, sino por una especie de fe profunda en que el pensamiento tenía dignidad propia más allá de cualquier circunstancia. Y entonces llegó la noticia de la muerte de su madre. Giuseppina Marcias, la mujer que le había contado cuentos sardos cuando era niño, la mujer cuya resistencia silenciosa él había heredado, murió en 1932. La familia había decidido no decírselo de inmediato, temiendo que la noticia lo destruyera. Cuando finalmente lo supo, Gramsci escribió una carta a su hermana en la que el dolor era tan contenido, tan hondo, que resultaba más difícil de leer que cualquier llanto abierto. Había en esa carta la textura de un hombre que lleva demasiado tiempo siendo fuerte porque no tiene otra opción, y que al final toca el límite de lo que la fortaleza puede sostener. Para 1933, su estado físico era tan grave que incluso la administración penitenciaria, notoriamente insensible, no podía ignorarlo más. Sus dientes habían caído, sus convulsiones eran frecuentes, los dolores de cabeza llegaban en oleadas que lo dejaban sin poder ver ni pensar. En noviembre de ese año fue trasladado del penal de Turi a una clínica en Formia, todavía bajo custodia policial, todavía vigilado, todavía preso aunque ya no entre rejas. Había pasado 5 años en Turi, había escrito cerca de 26 cuadernos, y el régimen que lo había encarcelado para detener su cerebro había fracasado en su propósito de la manera más completa posible. Nada volvería a sentirse sencillo después de aquello. Capítulo 5. Lo que no pudieron matar. La clínica de Formia, en la costa del Lacio, estaba a pocos kilómetros del mar. Sé por las ventanas la franja azul del Mediterráneo en el horizonte. Era una mejora respecto a Turi. El aire era más suave, la comida algo mejor, la cama más cómoda. Pero Gramsci seguía siendo un prisionero. Había un policía apostado en el pasillo. Su correo seguía siendo revisado. Y su cuerpo, que había resistido durante años con una tenacidad que desafiaba toda lógica médica, seguía deteriorándose. Pasó en Formia 2 años. En 1935 fue trasladado de nuevo, esta vez a la clínica Quisisana de Roma. El traslado fue en parte el resultado de una campaña internacional que durante años había presionado por su liberación. Intelectuales de toda Europa, organizaciones de derechos, figuras políticas de distintas tendencias habían firmado cartas, dado declaraciones, exigido que se le diera atención médica adecuada. Piero Sraffa, desde Cambridge, había coordinado buena parte de esa campaña. Tatiana había presionado desde dentro,
con la paciencia de alguien que sabe que el burocracia solo cede ante la persistencia. En Roma, en la Quisisana, Gramsci pasó sus 2 últimos años de vida. Su condena técnicamente vencía el 21 de abril de 1937. Tenía planes, imprecisos pero reales, de volver a Cerdeña a convalecer, de ver el mar de su isla, de descansar aunque fuera tarde, aunque el cuerpo ya no fuera el que había sido. Esa posibilidad no se materializó. El 25 de abril de 1937, 4 días después de que su condena expirara formalmente, Gramsci sufrió una hemorragia cerebral. Era la acumulación de todo: la tuberculosis, la arteriosclerosis, la hipertensión, los años de atención médica insuficiente, los años de frío, de hambre, de humedad, de estrés sostenido. Su cuerpo, que había resistido más de lo que cualquier médico habría creído posible, había llegado a su límite. El 27 de abril de 1937, Antonio Gramsci murió en Roma. Tenía 46 años. Tatiana estaba a su lado. Julia estaba en Moscú. Sus hijos estaban en Moscú. Sus cuadernos estaban escondidos. El régimen fascista, en un último gesto de hipocresía calculada, intentó evitar que su muerte pareciera lo que era: una muerte causada por 11 años de encarcelamiento deliberado. Lo habían trasladado de la cárcel al hospital cuando ya era demasiado tarde, precisamente para poder decir que había muerto en un centro médico y no en una celda. La maniobra no engañó a nadie que tuviera voluntad de no ser engañado. Sus cenizas fueron sepultadas en el cementerio acatólico de Roma, en el mismo campo donde descansa John Keats, el poeta inglés que también murió joven y también dejó una obra que el tiempo no ha logrado agotar. Y entonces comenzó la segunda vida de Antonio Gramsci, la que ningún fiscal podía detener. Tatiana Schucht y Piero Sraffa habían tomado precauciones durante los años de la cárcel. Los cuadernos que Gramsci había llenado con esa letra apretada y uniforme, habían sido sacados de la prisión de manera gradual y discreta. Cuando el régimen fascista buscó confiscarlos tras la muerte de Gramsci, ya no estaban donde debían haber estado. Habían viajado primero a Moscú, donde los originales permanecerían durante décadas en los archivos del Comintern, y luego, gracias a Palmiro Togliatti, que dirigía el Partido Comunista Italiano desde el exilio, hacia la posibilidad de una publicación futura, la Segunda Guerra Mundial cambió todo. El fascismo italiano, que en 1937 parecía absolutamente consolidado, comenzó a desmoronarse bajo el peso de su propia guerra. Mussolini fue depuesto en julio de 1943 por el Gran Consejo Fascista, el mismo órgano que él había creado. Fue arrestado, luego rescatado por los nazis, y finalmente ejecutado en abril de 1945 por partisanos italianos y colgado boca abajo en una gasolinera de Milán, en una imagen que quedaría grabada en la memoria del siglo de lo que le ocurre a los tiranos cuando el miedo que generan deja de funcionar. Mussolini no vivió para ver lo que Gramsci había dejado, pero el mundo sí lo vio. A partir de 1947, el Partido Comunista Italiano comenzó a publicar fragmentos de los cuadernos. En 1948 y 1951 aparecieron las primeras ediciones de las cartas desde la cárcel. Y de manera gradual, como el agua que encuentra su nivel, las ideas de Gramsci comenzaron a filtrarse en el pensamiento político y académico de todo el mundo occidentero. El impacto fue extraordinario y, en cierto sentido, imposible de contener dentro de ninguna doctrina particular. En Italia, sus ideas nutrieron la estrategia del eurocomunismo, la apuesta del Partido Comunista Italiano por la transformación social a través de la democracia y la acción cultural antes que por la revolución armada, una estrategia que Togliatti formalizaría y que durante décadas haría del PCI el partido comunista más influyente de Occidente. El concepto gramsciano de hegemonía cultural se convirtió en la brújula teórica de generaciones de políticos y pensadores de izquierda que veían en la batalla por el sentido común, por la cultura, por las instituciones educativas y mediáticas, el verdadero terreno donde se decidían las sociedades modernas. En América Latina, las ideas de Gramsci llegaron con fuerza particular a los movimientos de liberación y a los partidos de izquierda que buscaban una alternativa tanto al leninismo ortodoxo como a la socialdemocracia moderada. En Argentina, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia, Gramsci fue leído con una atención que tenía algo de reconocimiento. Sus análisis del papel de la
cultura en el mantenimiento del poder, su descripción de los subalternos, de los grupos sociales borrados de la historia oficial, resonaban en sociedades marcadas por siglos de dominación colonial y poscolonial. La noción del intelectual orgánico, alguien que surge de los propios movimientos populares y habla desde adentro de su experiencia, se convirtió en un modelo para pensar el papel de los artistas, los periodistas, los maestros comprometidos con el cambio social. En el mundo anglosajón, la recepción de Gramsci tuvo un momento especialmente luminoso en los años 70 y 80, cuando el llamado Centro de Estudios Culturales Contemporáneos de Birmingham, en Gran Bretaña, tomó la noción de hegemonía y la convirtió en el eje de una nueva manera de analizar la cultura popular, los medios de comunicación y las relaciones de poder en las sociedades capitalistas avanzadas. Cuando Thatcherismo apareció en el horizonte político británico y la izquierda no supo cómo interpretarlo, fue nuevamente Gramsci quien ofreció las herramientas para entender cómo un proyecto político podía transformar el sentido común de una sociedad y hacer que la gente votara en contra de sus propios intereses económicos. Ese análisis no era solo relevante para la política británica, era un espejo que, una vez alzado, reflejaba el mundo entero. También en los estudios postcoloniales y en la teoría crítica académica global, el legado de Gramsci resultó transformador. La categoría de lo subalterno, que en su formulación original en los cuadernos describía a los grupos sociales dominados que no tienen voz en los registros históricos oficiales, fue retomada y expandida por pensadores como Gayatri Chakraborty Spivak y Ranajit Guha en el contexto de las sociedades que habían sido colonizadas por Europa. Gramsci, el sardo que había sentido en carne propia lo que significaba pertenecer a una región periférica ignorada por el centro del poder, se convertía así en un antepasado intelectual de las teorías que intentaban darle voz a los sin voz del mundo. Pero el legado de Gramsci no fue solo adoptado por la izquierda, fue también con el tiempo estudiado, temido y a veces retorcido por pensadores de otras orientaciones que reconocían en su análisis una descripción demasiado precisa de los mecanismos del poder como para dejarla solo en manos de sus adversarios. En las últimas décadas, figuras de la derecha conservadora en distintos países han utilizado, consciente o inconscientemente, una lógica gramsciana al articular su propia batalla cultural, al hablar de conquista de instituciones, de transformación del sentido común, de guerra de posición en el terreno de la cultura y la educación. Era, en cierto sentido, el tributo más extraño y más involuntario que podía recibir un pensador marxista. Que sus enemigos ideológicos usaran su marco teórico para sus propios fines, Gramsci lo habría encontrado irónico. Quizás también habría reconocido en ello la prueba de que había tocado algo real, algo que no pertenecía solo a un partido o a una época, sino a la naturaleza misma del poder y de la resistencia en las sociedades humanas. Su nombre aparece hoy en las notas al pie de estudios académicos en 30 idiomas. Aparece en los discursos de movimientos sociales en 5 continentes. Aparece en las conversaciones de personas que nunca han leído los cuadernos, pero que han aprendido a hacer la pregunta que él formuló. ¿A quién le sirve que las cosas sean como son? El fiscal que quería detener ese cerebro durante 20 años lleva décadas olvidado. El cerebro sigue funcionando. Hay una imagen que regresa cuando se piensa en la vida de Antonio Gramsci. No es una imagen dramática ni grandiosa, es una imagen pequeña y muy quieta, un hombre en una celda, la luz de una lámpara sobre el papel. Las manos que tiemblan pero sostienen la pluma, la llanura de Apulia afuera, oscura y fría. Y dentro, en esas páginas de cuadrícula compradas en una papelería cualquiera, algo que ninguna ley de excepción había sido capaz de prohibir. El pensamiento libre de un hombre que había. Decidido, sin palabras, que si lo único que le quedaba era su mente, usaría su mente hasta el último momento. Pensemos en el camino que recorrió para llegar a esa celda. El niño encorvado de Guilarza que aprendía de noche bajo una luz insuficiente porque de día tenía que trabajar. El estudiante que cruzó el continente con una maleta liviana y una inteligencia que no cabía en su cuerpo pequeño. El periodista que aprendió a ver el mundo como un sistema, no como una suma de accidentes. El pensador que vio llegar el fascismo antes que nadie y se quedó de todos modos porque creía que había algo más valioso que su propia seguridad.
El preso que convirtió su condena en una obra, y pensemos en lo que dejó, no dejó un partido en el poder, no dejó un Estado construido con sus principios, no dejó una revolución completada ni un mausoleo donde los fieles pudieran llevar flores, dejó algo más impredecible y más duradero, una manera de hacer preguntas, una comprensión del poder que sigue siendo útil para cualquiera que quiera entender por qué el mundo es y cómo podría ser diferente. Mussolini murió colgado boca abajo. Sus estatuas fueron derribadas. Su régimen duró 20 años y fue enterrado en la derrota y el oprobio. Gramsci murió en una cama de hospital a los 46 años, sin haber podido abrazar a su hijo menor, sin haber regresado a su isla, sin haber visto el resultado de nada de lo que había sembrado. Y sin embargo, es su nombre el que sigue circulando. Son sus ideas las que siguen generando debate, las que siguen siendo útiles, las que siguen vivas. La historia tiene esa ironía profunda. Los que intentan matar las ideas siempre pierden. No porque la justicia sea automática, ni porque el bien triunfe siempre en el tiempo de los hombres, sino porque las ideas buenas, las que tocan algo real, tienen una forma de sobrevivir que los tiranos nunca logran anticipar. Gramsci lo sabía, quizás, cuando abría ese primer cuaderno en febrero de 1929, o quizás no lo sabía. Quizás simplemente escribía porque era lo único que podía hacer y hacía con dignidad lo único que podía hacer, y eso, al final, es suficiente. Descansa ahora. Llevas contigo esta noche la historia de un hombre que nunca dejó de pensar, aunque el mundo hiciera todo lo posible por detenerlo. Cierra los ojos. La lámpara puede apagarse. Las ideas ya están afuera, en el mundo, haciendo su trabajo silencioso, como siempre lo han hecho, como siempre lo harán. Buenas noches.